Vale, ahora estamos grabando. Entonces, volvamos a lo que estaba hablando, que era el primer ejercicio. Es un ejercicio, una aplicación directa del teorema de la función implícita. Bueno, siempre que empiezo a grabar me viene ese problema, pero vale. Entonces, bueno, nos pide para comprobar que esa ecuación se define de la forma que está, define una función implícita, define la variable y como una función de la variable x. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Bueno, mirar cómo funciona el teorema de la función implícita que nos pide y ver si las cosas, si se cumplen todo lo que se pide en el teorema, y si se cumplen podemos aplicarlo. Entonces, bueno, ¿qué dice el teorema de la función implícita? Me dice que tengo una expresión, aquí vemos que tenemos la expresión que está por aquí, esa x cuadrado más y cuadrado, algo que depende de dos variables, de la variable x y la variable y. Y toda la expresión aquí es una expresión, bueno, que son números, estoy sumando. Entonces, en principio tendré que trabajar con una función que va de R2 en dos variables en R. Estamos en ese caso del teorema de la función implícita, porque tiene muchos casos, tenemos por ahí de Rn a R o puede ir de Rn a Rm, entonces en ese caso estamos trabajando con una función de dos variables en R. Y bueno, como ya la tenemos en un formato que nos gustaría, ya tenemos alguna cosa igual a 0, podría pasar por ejemplo que fuera igual a 1, entonces tendríamos que despejar el 0 para ese miembro, para ponerlo igual a 0. Entonces estamos en el caso del teorema, tenemos la función ya está aquí, ya se aparece su cara. Vamos a elegir la función f de xy como x cuadrado más y cuadrado más el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado menos 1. Esa será la función que vamos a llamar f grande. Y vamos a ver si se cumplen las cosas que nos pidió el teorema. ¿Qué tiene que ser? Bueno, en principio nos gustaría que fuera C1 por lo menos, que fuera de clase C1, y nos gustaría que donde vamos a evaluar que una de las derivadas parciales sea no nula, en el punto que nos interesa. Y si pasa esas dos cosas, podemos empezar a buscar la función, bueno, existirá la función implícita. Podremos despejar una variable y ponerla como función de la otra. Entonces, bueno, vamos a ello. Entonces vamos a considerar esa función, f de R2 en menos el origen. Bueno, ¿por qué he elegido R2 menos el origen? Bueno, porque miro a esa expresión solamente está bien definida en R2 menos el origen. Porque el logaritmo está definido para los reales positivos. Y como x cuadrado más y cuadrado es siempre mayor o igual que 0, está bien para cualquier valor, cualesquier valores que no sean 0 al i, están bien. Como x cuadrado más y cuadrado es 0, si solo si x y y son 0, el dominio de la función solo tiene que ser R2 menos el origen. Entonces yo defino esa función y ahora voy a mirar sus propiedades. Entonces tengo que mirar primero, tengo que calcular sus derivadas parciales y ver cómo se comportan. Entonces vamos a ver. Entonces calculamos, bueno, en un comentario, la función f, si miramos, es infinito. ¿Por qué es infinito? Bueno, es una suma de dos polinomios, x cuadrado más y cuadrado. El logaritmo también es una función c infinito, tiene todas sus derivadas parciales continuas. Lo que está dentro del logaritmo también es infinito. Y bueno, la constante menos 1 también es infinito. Entonces la función es infinito. Una cosa, no sé si María os ha comentado, pero si la función cumple todo lo que queremos, la función esa f pequeña que vamos a encontrar es de la misma clase de diferenciabilidad de la f grande. Entonces, como la f grande es infinito, la f pequeña que vamos a encontrar también va a ser infinito. Es una de entonces, si fuera, por ejemplo, solamente C2, la otra sería solamente C2. Entonces, bueno, tenemos, a ver si tengo alguna cosa por aquí. Vale. Entonces, tenemos a f y calculamos sus derivadas parciales primero. Bueno, aquí la he metido porque me pide para ver que la f que voy a encontrar en 0 vale 1. Entonces, ya me está dando el punto que quiero trabajar. Quiero trabajar en el punto 0, 1, cuando x vale 0 y tendrá que ser 1. Entonces, primero tengo que meter el punto 0, 1 y ver si cumple, si está en
en el conjunto de los puntos para los cuales esa ecuación es verdadera. Entonces los meto aquí, f de 0, 1, meto aquí, me sale 0 cuadrado más 1 cuadrado, logaritmo de 1, que aquí está mal, hay que quitar ese i de aquí. Aquí me saldría el logaritmo de 1, que es 0, y al final saldría 1 menos 1, que vale 0. Entonces el 0, 1 cumple la ecuación. Y ahora las derivadas parciales. La derivada parcial de esa expresión respecto a x, bueno, la derivada de 2x vale, de x cuadrado vale 2x, la derivada de y cuadrado respecto a x desaparece, y ahora la derivada de logaritmo de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, tengo que aplicar la regla de la cadena. Me sale 1 por x cuadrado más y cuadrado, y ahora la derivada de lo que está aquí dentro respecto a x equivale a 2x. Y la otra es igual, son simétricas. Por eso me sale 2y más 2y por x cuadrado más y cuadrado. Y ahora, bueno, ahora tengo esas dos. ¿Por qué he calculado las dos derivadas parciales? Porque me serán útiles para calcular la derivada en algún momento. Pero en realidad, para ver la primera parte, lo que me interesaba es cómo quiero despejar, cómo quiero poner y como función de x. Solamente me hace falta que la derivada esa de f respecto a y en el punto sea distinta de 0. Si una de ellas es distinta de 0, yo puedo despejar. Pero, por ejemplo, si la otra, como la otra también es distinta de 0, déjame ver, no, la otra es 0. Entonces yo no puedo, en principio, el teorema no me garantiza, no puedo despejar la x como función de y. Pero, cuando metemos aquí el punto 0, 1, aquí nos sale 2, aquí sale 2, y aquí 2, ya no me acuerdo cuánto sale, 4. Y entonces la derivada de f respecto a y en el punto 0, 1 es distinta de 0. Por ser distinta de 0, la función es c infinito. Entonces, ahora escribir lo que dice el teorema. A ver si tengo una pregunta. Vale. Entonces, escribir lo que dice el teorema. ¿Y qué dice el teorema? Bueno, como el 0, 1 es un punto que satisface la ecuación, o sea, f de 0, 1 vale 0. La derivada parcial de f respecto a y en el punto 0, 1 es distinto de 0. El teorema de la función implícita nos dice, bueno, que existe un intervalo, o sea, yo puedo escribir la variable y localmente en un pequeño intervalo centrado en el origen, tal que puedo escribir, por ejemplo, y como f de x, y esa f está definida en un intervalo cuyo centro es el 0. ¿Por qué 0? Porque estoy trabajando en el punto 0, 1. Entonces, mi variable x de mi punto es 0. Entonces, tal que f de 0 vale 1, y además, la gráfica de esa función, o sea, los puntos x y f de x, todos satisfacen la ecuación. O sea, si meto la f grande en los pares x y f de x, eso me da 0 para todo x en ese intervalo. Y la otra parte, que es un teorema largo, la otra parte del teorema me dice que esa f, que ya sé que es infinito, me dice que su derivada primera, me dice cómo calcular su derivada primera. Y la derivada primera tiene que ver con, para cada punto en ese intervalo, para cada x, se escribe así. O sea, el cociente entre menos la derivada de f respecto a x en cada uno de esos puntos, x y f de x, dividido por la derivada de f respecto a y en x y f de x. Es un enunciado largo, pero esa aplicación que estamos haciendo es un poco más teórica, porque pero hay otra, vamos a ver, creo que el ejercicio 4 se hace más cuenta y menos de hablar un poco, pero hay que memorizar cómo es el enunciado para ver si se cumplen todas las hipótesis para poder meterla ahí. Entonces, bueno, eso que tenemos aquí, así como todo eso, es esencialmente el enunciado del teorema. Entonces vimos que se cumple todo lo que se pide y ahora a calcular, porque lo único que nos pide, bueno, ya sabemos por el teorema, por lo que hemos verificado que es verdad, que existe la tal función f, que se puede escribir y como función de x. Ahora, calcular la derivada. Y bueno, para calcular la derivada, todo lo que tenemos que hacer es aplicar esa fórmula. Y por eso me ha sido conveniente calcular primero las derivadas parciales aquí, porque ya las tengo. Entonces, bueno, la última parte que es calcular la derivada.
Deja que quito eso de aquí. Vale. Y entonces la última parte, que era calcular la derivada, es solo todo lo que tengo que hacer es meter el 0, 1 en la expresión. Meto el 0 donde es x y 1 donde tengo f de x. Y das cuenta, me sale menos 0 por 4, que vale 0. Vale, entonces ese tipo de ejercicio, que es una aplicación inmediata del teorema. Ajá, volver aquí. Bueno, ahora que he terminado, ¿preguntas? Porque sé que en principio, cuando uno ve el teorema por la primera vez, las cosas no son fáciles. Hay que mirarlo, hacer unos 30 ejercicios. Pero creo que... Sí, ver que cumple. Y sí, bueno, una cosa, normalmente se suele enunciar el teorema como... Yo elijo estoy siempre mirando para la última variable. O, por ejemplo, en ese caso, yo tengo la x y la y. Si fuera x y z, yo siempre quiero en general, mirarse la z por escribir como x y algo así. Pero el teorema es verdadero para cualquier de las variables. Si se cumple alguna de las otras, como os he comentado, aquí en ese caso no me serviría de nada, porque la derivada parcial de f respecto a x en el punto vale 0. Pero, por ejemplo, si la derivada de f respecto a x en el punto fuera distinta de 0, el teorema me garantizaría que yo podría cambiarlo. Yo podría escribir, al revés de escribir y como función de x, podría escribir x como función de y. Es una cosa importante. Para eso que sirve ese teorema. El teorema, aquí en ese caso no, pero digo, sí, el teorema es que en general siempre se presenta como... siempre eligiendo la última variable como escribirlo, pero yo puede ser cualquiera de las variables respecto a las otras, mientras la derivada parcial correspondiente a esa variable sea distinta de 0. Entonces, es un comentario, porque a veces se enuncia el teorema de una forma, pero se usa con cualquier otra variable. A veces vas a ver y vas a pensar, bueno, no era solo para última, pero sirve para cualquiera. Entonces, bueno, ese era para calentarnos, y bueno, nada muy complicado, pero hay que leerlo, y esa aplicación inmediata del teorema. Creo que el otro también, el 4, que es un poco más interesante en términos de cálculo. A ver, que me preguntan si ese teorema nos dice que f existe y nos da la forma de la derivada. Si de f no sabes nada, sabes que es derivable. Bueno, en ese caso sabemos que es infinito. Por el hecho de que sabemos que es infinito, si quisiéramos aproximarla, podríamos, porque podremos calcular cuántas derivadas queremos. Podríamos calcular el polinomio de Taylor, por ejemplo, y tener alguna idea de cómo es f. Es eso que se hace si tiene una función muy rara y quiere aproximarla, no tiene idea, sabe que es una función esa implícita, entonces toma un montón de derivadas, va estudiando y construye el polinomio de Taylor y construye una buena aproximación del tamaño tan precisa cuanto vosotros queráis, porque es infinito. Cuando no se cumplen las condiciones del teorema, no sabemos si f existe. Puede ser que exista o no. Entonces no nos dice nada. Puede ser que sí o puede ser que no. Porque, por ejemplo, podría pasar que fuera una función que fuera solamente, que no fuera diferenciable, entonces, pero podría pasar que tuviera algún tipo de estructura que yo pudiera manejar, pero que no fuera diferenciable. Entonces, puede ser que tenga esa estructura, pero yo no tengo ni cómo diferenciar para saber si puedo aplicar el teorema. Lo bueno es que las funciones esas que aparecen en la vida de los físicos, las funciones que se manejan en mecánica, son derivables por lo menos unas 2 o 3 veces. Y entonces sí, tenemos más juego. Entonces ahora vamos al segundo problema. Y el segundo es muy parecido al primero. Lo que cambia más son los números y, bueno,
la estructura es la misma. Si vas a ver que yo esencialmente lo que hice ha sido copiar la primera y cambiar los números y las funciones. Entonces lo que se pide en ese apartado, a ver si consigo meterlo por aquí. A ver, voy a quitarme eso de aquí un rato y ponerlo otra vez. Tengo que poner así. Vale. Entonces, es lo mismo de antes. Nos pide para probar que a partir de la ecuación, nos da una ecuación logaritmo de xy menos x coseno de pi por 2y igual a 0. Y nos pide otra vez que yo puedo escribir y como localmente, siempre local ese teorema, en principio local, siempre puedo escribirlo la variable y como una función de x, que cumple y de 1 igual a 1 y encontrar su derivada. Entonces es lo mismo de antes. Otra vez es uno de esos para hacer y ver que meterse en la cabeza el enunciado del teorema. Entonces vamos a ello. Bueno, yo voy a elegir el dominio solo para escribir el dominio, porque la función tiene que estar definida en un abierto para que yo pueda hablar en derivar y que el teorema funcione. Entonces, bueno, yo cojo el dominio de la función como R2 menos, voy a elegir el conjunto de los puntos para los cuales esa función funciona. Entonces, el logaritmo de xy está definido solamente para los positivos, logaritmo. Entonces, y la función coseno no tiene ningún problema de lo que yo pueda meter por ahí. Entonces, los puntos que tengo que tirar para que mi dominio, para que todo esté bien en mi dominio, tengo que quitar los puntos, los reales para los cuales xy es menor o igual que 0. Entonces, el dominio de mi función será eso. Y bueno, y ahora voy a mirar la función que está definida por esa expresión, porque ya tengo alguna cosa con logaritmo y tal igual a 0. Entonces, ya me dice, el enunciado ya me dice quién va a ser mi función. Entonces, escribo f de xy como esa expresión que tenía aquí. Y bueno, el punto que me pide para mirar, quiere que yo vea que y se puede escribir como función de x y que y de 1 igual a 1. Entonces, el punto que tengo que mirar ya me dice, tengo que mirar en el punto 1, 1. X igual a 1, y igual a 1. Entonces, vamos a ver si ese punto cumple, cuando lo meto en esa expresión, si se cumple que sale igual a 0. Entonces, bueno, primero esa función f es infinito, otra vez, porque el logaritmo es infinito, el producto xy es un polinomio, es infinito, todas las funciones que tengo aquí son infinitas. Y ahora voy a meter el 1, 1 en la expresión a ver si sale 0. Y bueno, no es muy difícil ver porque el logaritmo de 1 es 0, el coseno de pi por 2 también es 0, entonces vale 0. Entonces, una de las cosas, ya tengo que la función es infinito y que cumple que cuando meto el punto que me interesa, vale 0. Entonces, ya tengo dos cosas. Ahora tengo que ver la derivada parcial respecto a y, porque es la variable que me interesa. Otra vez, calculo las dos porque me van a ser útiles para calcular la derivada. Entonces, mejor mirar las dos. Entonces, la derivada parcial respecto a f, respecto a x de esa función de la f grande, tiene esa cara. Bueno, aquí otra vez la regla de la cadena es 1 por xy multiplicado por la derivada de xy respecto a x, me sale y. Y bueno, la derivada de menos x coseno pi por 2y respecto a x me sale coseno pi por 2y. Y ahora la derivada respecto a y, bueno, la primera parte es simétrica, entonces sale 1 por xy multiplicado por x, derivado respecto a y, pero la segunda parte ya es distinta. O sea, ahora voy a derivar respecto a y, entonces tengo que pensar en x como constante, me sale x, la derivada de coseno de pi por 2 respecto a y me sale menos seno de pi por 2 respecto a y, como tengo un pi por 2 aquí dentro, me tiene que salir por fuera por la regla de la cadena. Entonces sale pi por 2x seno de pi por 2y. Y aquí tengo la derivada. Y ahora voy a meter el 1, 1, como quiero escribir y como función de x, tengo que tener que esa derivada respecto a y tiene que ser distinta de 0 en el punto. Entonces voy a meter el 1, 1 aquí a ver qué sale. Entonces, lo he metido en los dos, pero lo que me interesa es la derivada respecto a y.
Entonces, la derivada de f respecto a x, respecto a y en el punto 1, 1, todo lo que tengo que hacer es meter por aquí, me sale 1 por 1, más pi por 2, multiplicado por 1, seno de pi por 2. Seno de pi por 2 es 1, entonces me sale 1 más pi por 2, que es lo mismo que pi más 2 por 2. Entonces, eso es distinto de 0. Entonces, ahora, las próximas líneas son todos el enunciado del teorema, porque se cumplen las tres cosas que yo necesito. Estoy trabajando con una función en un abierto que es infinito. El punto que me interesa cuando lo meto en la expresión me sale 0. Y la derivada parcial de f respecto a y en el punto es distinta de 0. Entonces, ahora, el enunciado del teorema viene por aquí. Entonces, lo mismo que teníamos antes. Así como f de 1, 1 igual a 0, la derivada parcial de f respecto a y en el punto es distinta de 0. El teorema de la función implícita nos dice que yo puedo escribir y, existe una única función y en un intervalo centrado en 1, tal que la función es infinito, porque es de la misma clase de la f grande, y tal que y de 1 vale 1. Y además, cuando meto la gráfica de esa función, cuando cojo los puntos x y de x, cuando los meto en la f grande, me sale 0 para todo x. Y también me da una fórmula para calcular la derivada, que es esa que tenemos aquí, la derivada parcial de f respecto a x, menos eso dividido por la variable de la f grande respecto a y, todo eso calculado en los puntos x y de x. Entonces ahora todo lo que tengo, como quiero calcularlo en el punto 1, 1, todo lo que tengo que hacer es sustituir x por 1 y de x por 1. Entonces, la derivada que queríamos calcular, que era y' de 1, vale eso. Menos 2, menos 1 por pi más 2 por 2, que vale menos 2 por pi más 2. Entonces, otra vez, una aplicación directa del teorema. Deja ver si tengo alguna pregunta por aquí. Vale. Bien, otra vez el mismo. Esos ejercicios iniciales son siempre lo mismo. Son cosas para que uno lo repita y le estudie y estudie anunciado. Ya no me acuerdo si el tercero también era lo mismo, pero sé que el 4 sí es distinto. Pero bueno, ese teorema tiene un montón de importancia en la teoría, es uno de los teoremas más importantes del análisis real y bueno, sirve esencialmente para el teorema que garantiza cómo puedo trabajar y hacer cálculo en superficie o en curvas o cosas así, porque es lo que me garantiza que yo puedo, si yo tengo justo esas cosas implícitas me garantiza que si satisface alguna propiedad son gráficas de funciones. Eso es lo que el teorema esencialmente me dice que esa expresión que está por aquí me define cómo puedo escribir y como función de x, yo puedo verlo como una gráfica, por lo menos localmente. Lo que uno siempre tiene en la cabeza, el ejemplo que siempre se pone, el primer ejemplo de esas cosas es el círculo. Que como tengo la expresión x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo puedo romperlo como en dos funciones, la parte de arriba y la parte de abajo, y cada una de esas partes es una gráfica, yo puedo escribir como y como raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, y la parte de abajo como y raíz cuadrada de menos 1 menos x cuadrado. En ese caso es muy fácil encontrar la expresión, porque solo todo lo que tengo que hacer es despejar la variable, tengo que despejar la variable x para un lado, la y para otro, saco la raíz cuadrada y ya lo tengo. Pero en general no es fácil encontrar la expresión. Pero ese teorema lo que me garantiza es que cuando existe, sé que si satisface alguna propiedad, existe. Por lo menos eso. Porque si yo puedo encontrar la expresión manipulando, no me hace falta un teorema para nada. La ventaja del teorema es que, bueno, yo puedo no tener idea de cómo calcular esas cosas, pero yo sé que existe. Y una vez que yo sé que existe, yo puedo manejarlo y hacer cuentas. ¿Vale? Entonces, vamos al otro. Bueno, creo que ese era un poco más interesante, creo. A ver, ¿dónde estaba? Mira, me voy a quitar eso otra vez. Vuelvo para acá.
Quito eso. Otra vez, a ver si funciona. Y bueno, no es eso que yo quiero. Bueno. Entonces, el apartado, el ejercicio 3 es parecido, pero tiene un poquito más de cosas que hacer. Pero también es otra aplicación casi automática del teorema. Entonces, nos da esa ecuación, x cuadrado más bx más y al cubo menos 9 igual a 2b. Y nos pide para determinar para qué valores de b se puede afirmar que define una función. Y bueno, y está escrito así, exactamente así, porque creo que faltan cosas ahí, pero al final es que está escrito. Se puede afirmar que define una función y de x. Al final lo que quiere es que afirmar que se define que y se puede definir y como función de x, que verifica y de 1 igual a 2. Es como lo de antes. Pero ahora tenemos una variable, tenemos una b por ahí que tenemos que ver. Y la pregunta que me ha hecho antes, aquí va a aparecer. Porque aquí dice, determina para qué valores de b se puede afirmar que define una función. Entonces, vamos a ver vamos a calcular para cuáles valores de b el teorema se aplica, se cumplen todas las condiciones. Eso no quiere decir que si b fuera distinto de eso, no se cumpliría, no se puede despejar y como función de x. Pero en los casos que vamos a ver, creo que un caso solo, sí es verdad que funciona. Entonces, no es verdad que si b es distinto de ese punto que de los valores que vamos a calcular, no funciona, en principio. Habría que calcularlo y ver. Pero si b es igual a los valores que vamos a calcular, sí funciona por los teoremas. Entonces vamos a verlo. Y bueno, también nos pide para calcular la función anterior, encontrar el valor de b para que la función implícita anterior alcance un máximo en x igual a 1. Entonces vamos a ver. Entonces consideramos ahora la función, como queremos, para el teorema queremos que las cosas todas, de un lado tengamos 0 y del otro lado no tengamos una expresión. Vamos a meter el 2b en el primer miembro. Entonces vamos a poner menos 2b. La expresión que vamos a definir para la f es esa, f de xy igual a x cuadrado más bx más y al cubo menos 9 menos 2b. Esa es la f. Bueno, puedo definirla en todo R2. Esa expresión es un polinomio, entonces puedo también definir en todo R2. Y vamos a estudiar esa función. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, es infinito, porque es un polinomio. Ahora queremos que y de 1 valga 2, entonces tenemos que evaluarla en el punto 1, 2, ver qué pasa aquí, porque queremos que valga 0, y también queremos ver qué pasa con sus derivadas parciales. Entonces vamos a meter aquí el punto. Entonces esa f de clase es infinito, y cuando metemos el punto 1, 2, independiente de b, la expresión vale 0. Entonces, por la primera parte no tenemos que preocuparnos, porque cuando meto el 1 por aquí, todo me sale 1 cuadrado, aquí me sale, aquí me sale x vale 1, entonces con 2 me sale 2b, aquí me sale 2 al cubo, que es 8, menos 9, y aquí menos 2b. Entonces, el menos 2b con b se cancelan, y me quedo con 1 más 8 menos 9, entonces me sale 0. Entonces, la b no juega papel en el hecho de que el punto en que se cumpla para el punto 1, 2, que la expresión valga 0. Ahora vamos a ver las derivadas parciales. Entonces, las derivadas parciales de esa función es un polinomio, son muy facilitas de calcular. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x, como aquí tengo x cuadrado, me sale 2x, aquí tengo bxy, entonces me quedo con bi, y el resto no tiene nada que ver con x, entonces todo va a 0. Y ahora la derivada de esa expresión respecto a y, el x cuadrado desaparece, el bxy me quedo con bx, y aquí me quedo tengo y al cubo, me sale 3y cuadrado, el resto desaparece. Entonces tengo las derivadas parciales respecto a x e y. Ahora voy a evaluar en el punto que me interesa, porque para que las cosas funcionen bien, para que yo pueda aplicar el teorema, yo necesito que esa derivada parcial de f respecto a y
sea distinta, en el punto 1, 2 sea distinta de 0. Entonces la metemos por ahí. Entonces calculo las dos, otra vez porque me van a ser útiles para calcular derivada, pero la que me interesa es esa. Entonces la derivada parcial de f respecto ahí en el punto 1, 2, si la meto aquí, me sale b más 12. Y bueno, lo que me interesa para que yo pueda aplicar el teorema es que ese valor sea distinto de 0. Entonces, para que la derivada parcial sea distinta de 0, necesito que b sea distinto de 12, de menos 12. Entonces, si b es distinto de menos 12, yo puedo aplicar el teorema. Entonces, la primera parte, que es ver cuando puedo despejar y todo, sé que cuando b es distinto de menos 12, sí funciona. ¿Qué pasa cuando b es menos 12? No sé, tengo que mirar arriba y ver cómo va esa función, cómo funciona, si puedo despejar o no. Pero en el caso de que b sea menos 12, el teorema no puedo aplicar. Tendría que buscar por otro camino. A ver si tengo alguna pregunta por aquí. Vale. Entonces, bueno, la primera parte de la pregunta ya lo he contestado. Me pregunta determinar para qué valores de b se puede afirmar que se define. Entonces, yo sí puedo afirmar que cuando b igual a menos 12, cuando b es distinto de menos 12, sí yo puedo. Entonces, y bueno, otra vez ahora el enunciado del teorema todo grande. Entonces, como f de 1, 2 satisface la ecuación igual a 0, tenemos que, si b es distinto de menos 12, entonces b distinto de menos 12 implica que la derivada parcial, aquí está mal, aquí hay que arreglar, habría que ser 1, 2 por aquí. Aquí está derivada parcial de f respecto a 0, 1, porque lo he copiado del anterior, entonces hay que meter 1, 2, después lo arreglo. Y el teorema, bueno, es distinta de 0, y el teorema de la función implícita otra vez nos dice todo eso. Que existe un intervalo abierto que contiene el punto 1 y una única función y del intervalo en R de clase C infinito, tal que I de 1 vale 2, y la gráfica de esa función, cuando meto en la F grande, me sale 0. Y otra vez, y el teorema también nos dice quiénes son las derivadas parciales. La derivada de I respecto a X. Entonces, ahora tengo que meter las cuentas que yo hice antes, porque yo quiero calcular la derivada en el punto 1. Entonces, la derivada de I en 1 la calculo por esa expresión, que es lo que yo había calculado antes. Entonces, me sale menos 2b más 2 por b más 12. Y bueno, aquí sí puedo hacerlo porque estoy suponiendo que b es distinto de menos 12. Ahora, la última parte me pide encontrar el valor de b, porque sé que para que eso va a ser verdad, yo puedo siempre escribir y como función de x para cualquier valor distinto de menos 12. Pero me pide para encontrar valores de b para que la función implícita anterior alcance un máximo en x igual a 1. Bueno, yo no, en esa parte la verdad es que yo no lo he analizado mucho a fondo para ver la derivada, si el punto es máximo o no. Lo único que hice es que, bueno, para que sea máximo, sí, para que un punto, sabemos que una función, para que el punto sea máximo o mínimo, la derivada en el punto tiene que ser 0. Entonces yo lo que hice era buscar los puntos, a los b que me garantiza que la derivada va a ser 0, y después, y bueno, la única posibilidad para que sea máximo es que ese punto sea para que los puntos sean S, porque si es máximo sabemos que si es máximo local la derivada tiene que ser 0. Pero yo después no fui a verificar si efectivamente era un máximo, porque tendría que, por ejemplo, calcular la derivada segunda, aplicar el test de la derivada segunda o algo así. Pero bueno, es lo que tengo aquí en la última línea. Entonces, finalmente, para que la función alcance un extremo relativo en x igual a 1, no me pide un máximo, pero primero para que si es un máximo es un extremo relativo, entonces para que alcance un extremo relativo en x igual a 1 es necesario que su derivada en 1 valga 0. Pero tenemos una expresión para la derivada en función de b, la derivada es esa. Entonces esa expresión 2b menos 2b más 2
por b más 12, eso vale 0 si solo si b igual a menos 1, porque si solo si lo que está arriba 2b más 2 igual a 0, o sea, 2b más 2 igual a 0 si solo si b es menos 1. Entonces, la única posibilidad que tengo para que haya un extremo local de esa función en el 0, en el 1, será cuando b igual a menos 1. Lo único que habría que ver es después ver si es un máximo o no. Pero yo supongo, yo me imagino que la idea del problema, nada más que ver un máximo, era ver si dónde podría alcanzar un extremo, dónde tenía un valor de ese extremo local. Entonces sería, la única posibilidad que tenemos es b igual a menos 1. A ver aquí si tengo pregunta. Bueno. Bien. Otra vez, lo mismo, aplicación del teorema, y bueno, ese había un poco más de cosas para jugar con la B, pero nada muy difícil. Son muy repetitivos ese ejercicio. Aquí estamos jugando con la función con funciones de R2 en R. Entonces, los ejercicios son más o menos lo mismo. Si estuviéramos jugando con otras funciones mayores de dimensiones mayores, tendríamos determinantes, tendríamos más cuentas para hacer. ¿Ah? Bueno, yo no he preparado ninguno. No, yo creo que es el próximo problema. Las funciones son un poco más raras. O sea, ahora, el próximo problema es en realidad donde vosotros aplican el teorema de la función implícita. Ese teorema, esos tres ejercicios que hemos visto son donde veo la teoría y todo. Pero el uso del teorema de la función implícita es algo que supongo que vosotros hayáis visto un poco en análisis de una variable. Que cuando tengo una expresión de una igualdad y me pide, bueno, vamos a hacer lo que se llama derivación implícita. Yo derivo un miembro, derivo el otro miembro y yo consigo descubrir cosas respecto de la ecuación si estoy suponiendo. Normalmente uno supone que la variable y la y es una función de x, y entonces derivo los dos miembros. Entonces el próximo ejercicio es donde realmente se aplica esa idea. En el análisis de una variable, nosotros no tenemos ese teorema, no lo conocemos, pero se suele hacer las cuentas, dice, bueno, eso funciona, haz las cuentas así. Y ahora ya sabemos por qué puedo hacer las cuentas de una determinada forma. Y el próximo ejercicio es justo eso, aplicar esa idea. Entonces, vamos a ello. Y después, bueno, yo no tengo ninguno de ese de varias dimensiones, pero podemos mirarlo a ver si tengo alguno por aquí guardado. Pero bueno, el próximo, ese no, bueno, tampoco es difícil, pero es más interesante en el sentido de que aquí sí se aplica el teorema. Aquí, por ejemplo, nos pide, calcula el vector gradiente de la función implícita z, que es una función de x y definida en cada caso por esas ecuaciones. Entonces, aquí ya me está diciendo que la variable z es una función de x y de las otras dos variables. Entonces, me está diciendo, entonces, en principio no tengo que comprobarlo por el teorema. Yo podría, si yo quisiera comprobarlo, yo podría, por ejemplo, encontrar una función de 3 variables para la primera, de 3 variables en R, calcular la derivada parcial respecto a z, ver que es distinta de 0 y ver que sí se cumple. Pero aquí ya me está diciendo que no me está pidiendo para aplicar el teorema y comprobarlo. Lo que me está pidiendo es calcular el gradiente de cada una de esas funciones, de las funciones z en cada caso. Y aquí sí se aplica el teorema de la función implícita. Bueno, aquí no está, aquí está uno de sus usos. El uso teórico del teorema es garantizar que yo puedo hacerlo, ¿vale? El uso, por ejemplo, la teoría, todos los otros 3 apartados que hicimos eran para garantizar que yo podría efectivamente escribir, por ejemplo, como cuando tengo x cuadrado más 2xy más z cuadrado igual a 1, garantizaron que yo puedo escribir z como función de x y. Lo que me garantiza eso es el teorema, por lo menos localmente. Ahora, una vez que ya tengo eso garantizado, ¿qué puedo hacer con eso? Eso es lo que vamos a hacer con ese ejercicio. Una vez que sé que es verdad, bueno, la z es una función de las otras dos variables, ¿qué hago? ¿Cómo puedo calcular su gradiente, sus derivadas parciales?
ese es el tipo de cosas que vamos a hacer. Entonces, vamos a ello. No es muy complicado. Esencialmente, regla de la cadena. Y derivar parciales con regla de la cadena. Entonces, bueno, estamos suponiendo que z es una variable de x, y. Entonces, tengo esa expresión que tiene esa cara. X cuadrado más 2xy más z cuadrado igual a 1. Entonces, ¿qué pasa? Si yo cojo esa expresión, como estoy suponiendo que z es una variable de x y de y, yo puedo derivar los dos miembros de esa ecuación respecto a x. Cada uno de ellos es una función de x y. Aquí tengo la función constante igual a 1 y aquí tengo esa expresión que como z es una variable que una función de x y, también depende de x y. Entonces, de ese lado tengo una expresión que depende de x y aquí también porque, bueno, es una función constante, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy, antes de... Deja ver, voy a hacer un cambio por aquí y voy a la pizarra un rato. Vale, no quiero compartir cámara. Y compartir cámara, vale. Solo para que lo que estoy hablando haga más sentido. El problema que tengo allí es algo que tiene esa cara. F de X. Primero voy a escribir el problema que está por allí, después vemos cómo podemos escribirlo. Tenía X cuadrado más XY, que a lo mejor creo que Z cuadrado. X cuadrado más 2XY más Z cuadrado igual a 1. Vale. Mejor con el blanco, ¿no? X cuadrado más 2XY más Z al cuadrado igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer ahí es derivar esa expresión en ese miembro respecto a X, ese miembro respecto a X, después voy a derivar eso respecto a Y y eso respecto a Y. Pero bueno, yo tengo una... Y estoy suponiendo, mi hipótesis es que Z es una función de X y Y. Entonces, como estoy suponiendo que Z es una función de X y Y, esa expresión que tengo por aquí es algo que tiene esa cara. Esa expresión que está aquí es alguna cosa que depende de... Vale, tengo una pregunta. A ver. Creo que no está apareciendo en la cámara, ¿tal vez? No. Espera. Bien. Vale, ahora aparece la cámara, ¿no? ¿Verdad? Vale. Creo que sí. Bueno, estamos por ahí. Entonces, bueno, yo tengo esa expresión que está... Vale. Bueno. ¿Ahora sí? Yo lo veo en negro, no se ve. A ver, lo voy a cerrar y meterlo otra vez, a ver si puede ser algún problema con la conexión de aquí también. Ya, vale, pues yo voy a meterlo otra vez. Y a ver si... Vale. Bueno, entonces, a ver, aparezco por aquí y vosotros me decís. Bien, ¿no? Perfecto.
Entonces, ¿qué os estaba comentando? El problema que queremos es calcular la derivada. Estamos suponiendo, y bueno, ese es algo que si queremos después podemos hasta mirarlo para practicarlo más, ver que sí es verdad que yo puedo localmente definir z como una función de xy. Pero una vez que estoy suponiendo que z es una función de xy, tengo esa expresión y me pide para calcular el gradiente de la función z. O sea, entonces lo que queremos calcular es el gradiente. Entonces queremos calcular el nabla de z en un punto xy. Y bueno, ¿quién es ese vector gradiente? Es el vector, bueno, voy a escribirlo más para acá. Queremos calcular el nabla de z en un determinado punto xy y eso va a ser la derivada parcial de z respecto a x en xy y la derivada parcial de z respecto a y en xy. Porque estoy suponiendo que z es una función de las variables x y ese es el gradiente de la función z. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estoy suponiendo que z es una función de x y, entonces toda esa expresión es una función de x y de y. Entonces yo voy a llamar eso de f de x y, y eso igual a alguna otra cosa que depende de x y. Voy a llamar, por ejemplo, g de x y. Yo podría, si yo quisiera, yo podría meter, por ejemplo, a veces conveniente, yo podría meterle -1 para acá y despejar, y por ejemplo, meto el -1 para acá y me quedo con una cosa igual a 0, y yo podría escribir, bueno, hagámoslo así no tenemos que trabajar con dos funciones. Yo tengo esa expresión, esa. Entonces, eso es verdad, si solo si, x cuadrado más 2xy más c cuadrado menos 1 igual a 0, ¿vale? Entonces, llamo, eso se parece más con el término de la función implícita. Entonces, llamo todo eso de f de xy. ¿Y por qué puedo llamarlo de f de xy? Bueno, porque sabemos que z es una función de x y de y. Entonces, todo lo que está por aquí depende solamente de x y de y. Entonces, tengo una expresión f de xy igual a 0. ¿Y qué quiero hacer yo? Yo quiero calcular la derivada parcial de esas derivadas parciales. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí nos olvidemos un poco que tenemos una expresión, pero lo que tengo que hacer es derivar esa expresión respecto a x, esa expresión respecto a y, y ver qué me sale. Es eso que las cuentas que vamos a hacer son esas. Lo que voy a hacer es coger esa expresión que está por aquí, derivarla respecto a x, derivarla respecto a y, y derivar el otro miembro respecto a x, respecto a y. Pero aquí tengo 0, entonces las cuentas no tengo nada que hacer. Por eso me daba igual también, porque cuando tenía 1, la derivada de la constante sería 0. Por eso daba igual, se trabaja con eso, se trabaja con eso. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar esa expresión respecto a x, respecto a y, y después vamos a despejar las cosas y que aparezcan esas dos derivadas parciales. Entonces, bueno, como ya estoy aquí, lo hacemos por aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a derivar primero esa expresión respecto a x. Entonces, la derivada, estoy llamando, bueno, si llamo todo eso de f grande, f de xy, estoy calculando la derivada de f respecto a x en el punto xy. Vale, bueno, esa parte es fácil, derivar x cuadrado respecto a x. Me sale 2x, derivar eso respecto 2xy respecto a x, me sale 2y, entonces, más 2y. Bueno, ese 1 va a desaparecer porque es una constante, y ahora tengo que ver qué hago con z. Y aquí me entra la regla de la cadena, porque estoy suponiendo que z es una función de xy. Entonces, ¿cómo hago la derivada de z cuadrado respecto a x? No, la regla de la cadena me dice, primero voy a derivar la función que está fuera, o sea, me va a aparecer aquí un 2z, 2z, voy a poner todos mis dos así porque no nos confundimos con la z. Me va a aparecer 2z y bueno,
es bueno enfatizar, z es una función de x, y, entonces, pero no, aquí no me aparece, pero 2z de x, y. Y ahora tengo que derivar lo que está dentro, la z respecto a x, porque aquí tengo una composición, tengo z al cuadrado. Entonces quiero derivar esa expresión respecto a x. Entonces me sale 2 veces z multiplicado por la derivada parcial de z respecto a x en el punto x, y. Esa es la derivada parcial de esa expresión respecto a x. Y ahora, bueno, como tengo una igualdad, yo derivo en el otro lado, eso tiene que ser igual a 0. La derivada de 0 respecto a x es 0. Sí, después cuando derivo respecto a y me va a aparecer abajo. Aquí estoy derivando solo. Aquí estoy derivando respecto a x. Entonces, por eso me aparece solo esa. Y, ¿dónde? Sí, para esa primera derivada, como estamos derivando respecto a x, la y es constante. Entonces, cuando hago la derivada, no me va a aparecer nada con ella por aquí. Y ahora, bueno, lo que tengo que hacer, como que yo quiero encontrar esa, la derivada de z respecto a x en el punto x, y. Todo lo que tengo que hacer ahora son cuentas. Ahora voy a despejar, voy a meter todo eso por allí. Ahora voy a quitar esa igualdad aquí. Lo que tengo es esa expresión. Y bueno, lo que me interesa es calcular eso que está por aquí. Entonces lo que voy a hacer es pasar todo eso para allá. Bueno, aquí tengo un montón de 2 igual a 0. Entonces cancelo ese 2 por aquí. Y me quedo con esa expresión. Entonces al final lo que me aparece aquí es que z, voy a quitar el x, y ahora. Me sale que z, la derivada parcial de x en el punto x, y por x, y igual a menos x menos y. Entonces, solo lo que hice es pasar todo eso para acá. Y ahora, bueno, tengo una z por aquí. Y, bueno, suponiendo si la z en el punto es distinta de 0, yo voy a dividirlo por z. Y aquí tengo una derivada parcial. Y, bueno, y ahora la otra, hacemos lo mismo. Voy a borrar eso por aquí. La otra hacemos lo mismo. Ahora voy a derivar esa expresión con respecto a y. Entonces tengo un montón de simetrías aquí, las cosas van a ser más o menos lo mismo. Entonces me voy a quedar, pero aquí va a desaparecer. Con esa me quedo con 2x. Entonces si hacemos la derivada de f, de la f grande, respecto a y, me sale 2x, y ahora tengo que aplicar la regla de la cadena para esa derivada otra vez. Sale 2x más 2z, y ahora la derivada de z respecto a y. Entonces la derivada de z respecto a y en el punto x, y la derivada de la constante vale 0. Y eso tiene que ser igual a 0. No es un 12z, es una z que estaba por aquí. Que era la z que estaba multiplicando por aquí. Lo he dividido. Entonces, aquí mis z aparecen con 2, que me parecen con mis de Ron, eso es todo muy parecido. Y ahora, bueno, tengo eso. Aquí tengo un 2 y un 2 igual a 0. Puedo dividir por 2 todo. Sí. Me quedo con x más z multiplicado por eso igual a 0. Entonces, z multiplicado por la derivada parcial de x igual a menos x menos x, sí. Y ahora, bueno, lo que hago es dividir. Entonces, z vale menos x por z. Y con eso tenemos las dos derivadas parciales, tenemos el gradiente. Entonces, ese es el tipo de cosas que uno hacía en cálculo cuando teníamos cosas como, te daba una curva, una expresión dada por una curva y nos pedía calcular la derivada en un punto de esa curva. Hacía cosas de ese tipo. Para hacer cosas de ese tipo tengo que suponer que la variable y, que la y es una función de x para que yo pueda derivarlo, y que me garantiza que esas cosas funcionan es el teorema de la función implícita. ¿Vale? Bueno, entonces
Ahora vuelvo aquí a la presentación, vemos ese por aquí, solo para como ya está lista, más organizado por aquí. Y después hacemos el otro. Y bueno, aprovechemos y vemos si de verdad si funciona en algún punto. Deja ver. Meter eso por aquí. La presentación. Aquí está. Y bueno, aquí las cuentas que hice ahí en la pizarra, yo he derivado respecto a x. La expresión me sale eso que está por aquí. Y bueno, esa parte es la que tiene que ver con la regla de la cadena. Entonces, porque tengo z cuadrado, pero z es una función de x y de y. Entonces, si derivo respecto a x, me sale 2z y la derivada parcial de z respecto a x. Y ahora despejo todo para el otro lado y me quedo con eso, esa expresión. Y lo mismo de antes, son muy parecidas. Ahora derivo la expresión respecto a y. Y aquí me quedo, deja ver si, aquí está mal. Tengo que arreglar porque aquí era para hacer 2, deja ver si, no, está bien. Pensaba que estaba mal, pero está bien. El 12x desaparece y me quedo con 12x aquí, que es la derivada de eso respecto a y. Ahora la derivada de z respecto a y me sale, el 2z aparece aquí, y ahora la derivada, multiplicarlo por la derivada de z respecto a y. Y ahora las dos se cancelan y me quedo con esa expresión. Y lo que me pedía era el gradiente, entonces aquí tengo el gradiente. Y todo eso consigo porque estoy suponiendo que la z es una función de x y. Entonces, lo que está diciendo el problema al final es diciendo que en algún punto, si estamos en algún punto, en el conjunto de los puntos, en algún punto donde puedo definir z en algún entorno de un punto donde puedo definir z como función de x y, su gradiente tiene esa cara, para cada x y. Bueno. Pero no me está diciendo cuál es el punto o cosas así. Por ejemplo, bueno, cojamos un punto, déjame ver un punto que está por ahí. Por ejemplo, si cogemos el 1, no 0, 0. Podemos, bueno, vamos a probarlo. Así por lo menos hacemos uno con 3 variables. Voy a borrar eso y voy a la pizarra un ratito más. Vale, entonces, solo para que juguemos, ya estamos por aquí. Entonces, vamos. El teorema me dice, el ejercicio ya está suponiendo que yo puedo hacerlo, que sí que puedo, pero vamos a ver si que en algún punto puedo, en algún momento. Entonces vamos a elegir un punto donde esa expresión sea verdadera y yo propongo el punto 1, 0, 0 y no sé si lo metemos aquí sale 1 por aquí porque tengo aquí 1, aquí 0 y aquí 0. Entonces ese es mi punto, aquí está la X, la Y y la Z. Y entonces vamos ahora a hacer lo mismo de antes, la función f grande. Solo para ver que sí puedo, cómo aplicar el teorema aquí, ya que estamos hablando del teorema de la función implícita. Entonces, x cuadrado más 2xy más z cuadrado menos 1. Entonces cojo esa función f de x y z, perdón, f de x y z, cojo esa expresión. Y bueno, ahora tengo que ver qué pasa con sus derivadas parciales, pero la derivada parcial que me interesa porque yo quiero ver si puedo despejar
Se puede escribir z como una función de x, y, entonces voy a calcular la derivada parcial de la f, de f respecto a z en el punto que me interesa, el 1, 0, 0. Entonces, bueno, la derivada parcial de... No, respecto a z. La derivada parcial de esa expresión respecto... para ese punto no va a funcionar, ¿verdad? Porque aquí tenemos 0 y aquí me quedaría 2z y saldría 0. Para ese punto yo no puedo aplicar el teorema. Entonces vamos a ver si elegimos un otro punto donde yo pueda. Nada muy difícil. Ponemos 0, 0, 1. El punto también está por aquí, porque aquí tengo 0, 0 y 1, y ahora sí las cosas van a funcionar. Entonces, en el 1, 0, 0 yo no tengo garantía por el teorema, pero en el 0, 0, 1, esa f es infinito, entonces bueno, en el 0, 0, 1, la derivada parcial de f respecto a z me sale 2z, bueno, repito, y ahora lo aplico en el punto, entonces vale 2, que es distinto de 0. Entonces el teorema me garantiza que existe un abierto U que contiene el punto 0, 0, y yo puedo escribir z como una función de x y esa función además va a ser también c infinito porque la f grande es c infinito, entonces yo puedo escribir y además yo sé que z de 0, 0 vale 1. Entonces existe una función, además la función es única, por lo menos en un entorno, entonces existe la función, el teorema me garantiza que existe un abierto U que contiene 0, 0, porque son ese partido, y yo puedo escribir z como una función de x y tal que z de 0, 0 vale 1, y bueno, lo que tengo más es que f de x y z de x y igual a 0 para todo x y en U, en el abierto U. O sea, aquí tenemos, esa ya es la versión del teorema para para 3 variables, bueno, en realidad 2 variables. Pero es lo mismo de antes. Encuentro la función, calculo sus derivadas parciales, y lo que me dice el teorema más es cómo puedo calcular la derivada parcial de la función de esa función z, que ya calculamos el gradiente, hicimos la derivación implícita, pero el teorema me da una fórmula para calcularla. Pero la manera, yo puedo aplicar la fórmula, que aquí sería un poco más complicada, porque ahora estoy en 2 variables, o hago lo que hicimos antes. Derivo esa expresión respecto a x de un lado, derivo respecto a otro, hago las cuentas y me sale. Para ese caso, es mejor que aplicar el teorema, si tengo expresiones fáciles de manejar así. ¿Vale? ¿Bien? A ver si tengo pregunta por aquí. Y vamos al último apartado, que sería, el último apartado ese, el último ejercicio es el 4b. Y es igualito. Entonces, compartir la aplicación de pantalla. Vale. Y ahora el 4b nos pide el mismo que antes, pero con otra función. Entonces vamos, tengo esa expresión, 2x más coseno de y más z igual a 0. Estoy suponiendo que z es una función de x y me pide para calcular el gradiente. Entonces vamos a calcular el gradiente. Entonces aquí, vamos a ver una cosa por aquí. Z cuadrado igual a 1 menos Z cuadrado. Vale. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo de antes. Lo que voy a hacer es derivar esa expresión
los dos miembros respecto a X y respecto a Y. Entonces voy a derivar primero ese miembro. Voy a derivar ese miembro respecto a X, ese respecto a X, pero sale 0. Después respecto a Y, y comparar las cosas y despejar lo que me interesa. Entonces, si derivo esa ecuación respecto a X, los dos miembros, me sale, aquí como tengo 2X, me sale 2. Ahora, el coseno, aquí tengo una cosa que es Y más Z. Entonces, como Z es una función de X y de Y, estoy derivando respecto a X, aquí me sale, por la regla de la cadena me dice que tengo que derivar la función que está por fuera, que es el coseno. Entonces la derivada del coseno es menos seno, aplicada en el punto Y, Z de X, Y. Y ahora tengo que derivar la expresión que está dentro. La expresión que está dentro respecto a X, bueno, me sale solo la derivada parcial de Z con respecto a X. Entonces me quedo con esa expresión y el otro miembro es 0. Ahora lo que puedo hacer, y bueno, ¿qué me dice eso? Me dice que el seno de Y más Z multiplicado por la derivada parcial de Z respecto a X igual a 2. Y aquí tengo una cosa especial. En particular, lo que me dice aquí es, bueno, como ese producto es igual a 2, en particular ninguno de los dos miembros es 0, porque el producto es igual a 2. Entonces, en particular, eso que está por aquí, el seno de Y más Z es distinto de 0, entonces yo puedo dividir. Y bueno, y para eso, en ese caso aquí es importante porque para el segundo caso va a ser útil. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de antes, derivar los dos miembros de la ecuación con respecto a Y ahora. Aquí está mal, aquí hay que poner una S y aquí una S también. Vale. Entonces, ahora voy a derivar respecto a Y. Derivo esa expresión respecto a Y, ese 2X desaparece. Y otra vez la regla de la cadena, porque aquí tengo coseno de Y más Z de Y X. Voy a derivar eso respecto a Y. Entonces la derivada del coseno es menos seno de lo que está dentro. Y ahora voy a derivar esa expresión Y más Z respecto a Y. Pero otra vez, estoy suponiendo que Z es una función de X y de Y. Entonces la derivada de Y respecto a Y vale 1. Y la derivada de Z respecto a Y vale la derivada parcial. Entonces ese producto es igual a 0. Y ahora yo voy a aplicar lo que he visto antes, porque antes, como yo ya había visto que para los puntos que me interesan, el seno de Y más Z de X es distinto de 0, entonces ese producto aquí, la única parcial que puede ser 0 es esa, 1 más la derivada parcial, porque esa ya sé que es distinta de 0. Entonces, eso me garantiza que la derivada parcial de Z respecto a Y es constante igual a menos 1. Y ahora tengo el gradiente. Y ya lo tenemos. A ver si. Bien. Para esa segunda tuvimos que usar la primera, porque cuando llegamos aquí teníamos una igualdad igual a 0, pero podría pasar que cualquiera de las dos fuera 0, pero ya sabíamos de la primera que eso tiene que ser distinto de 0. Entonces, la única opción es esa, que eso es igual a 0 y encontramos el menos 1. ¿Cuál? ¿Esa? Sale de aquí, tengo la regla de la cadena, porque aquí estoy derivando esa expresión, 2x más coseno de Y más Z
estoy derivando todo eso respecto a I. Entonces, bueno, voy a la pizarra, que así me escribo mejor. Voy a la pizarra y cambio eso. Y voy a la pizarra. Porque lo que estamos haciendo es derivar. Sí, claro. A lo mejor como ya estoy aquí, porque... Sí. Ya. ¿Cuál es? La expresión era 2x más coseno de I más Z igual a 0. Bueno, entonces, bueno. Aquí estoy suponiendo que Z es una función de x y. Entonces, si derivo eso respecto a I, eso desaparece. Entonces, si estoy derivando eso todo respecto a I, eso tiene que ser igual, ese desaparece. Y ahora la regla de la cadena, la derivada del coseno de menos seno de I más Z, pero tengo una cosa aquí dentro que depende de I. La derivada de eso que está por aquí respecto a I me sale 1, y la derivada de eso respecto a I, porque estoy suponiendo que es una función de eso, me sale... Bueno, eso tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Bueno, a ver si tengo preguntas por aquí. ¿Alguna pregunta de vosotros ahí online? Voy a cambiar eso por aquí. Ah, qué bueno, entonces o yo explico muy bien o vosotros están estudiando mucho. O tampoco están entendiendo nada también, siempre hay esa posibilidad también. Bueno, déjame ver uno. Bueno, de ejercicio que tenía preparado para hoy eran ese, porque María me había pedido que hiciera esos 3 primeros y que eligiera unos 2 del 4 para que vosotros pudieran jugar con los otros. A ver si yo tengo por aquí. A ver si tengo... ¿Dónde está? Ejercicio. Tema 7. A ver aquí una cosa. No, tema 7, ¿qué es ese? Ah, por eso, porque me está abriendo con el otro. Yo quiero abrir con el lado. Y aquí. Bueno. Por ejemplo, no sé si no voy a hacer. Tal vez para elegir uno más, pero es que todo cuando tengo que meterlo aquí, está, sí, estás viendo todo. Si miramos, por ejemplo, el apartado 5, por ejemplo, no es nada muy distinto a lo que hicimos ahora, porque nos pide para calcular el vector velocidad en el punto t igual a 0, nos da esa expresión. Aquí está suponiendo que tengo cosas dependiendo de la variable t. Está suponiendo que x y y depende de la variable t, ya está suponiendo, no me está pidiendo para probar ni nada, y me pide para calcular el vector velocidad. Entonces, las cuentas son muy parecidas a lo que hicimos. Lo que voy a hacer es escoger cada una de esas expresiones, derivar con respecto a t, y despejar cosas y voy a encontrar el vector velocidad que yo quiero. Meter el punto porque quiero que en x de 0 sea 0 y de 0 valga 1. Entonces voy a meter eso por allí, un montón de cosas van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejercicio es muy sencillo, muy similar a eso. Derivar, meter punto, un montón de cosas desaparecen.
A ver si hay alguno que sea más interesante. Por ejemplo, ese debe de dar trabajo. Ese es un bueno para practicar, el de invariable. Que habrá que define U, V y W como funciones de X y Z. Vale, porque aquí, por ejemplo, tengo 6 variables. Entonces tengo que trabajar con bastantes cosas por aquí. Tengo que construir, tengo 3 ecuaciones, entonces tengo 3 funciones que tengo que meter para... Ese es un problema interesante para practicar. A ver qué tenemos más por aquí. Yo no sé hasta dónde va ese. Aquí ya es el teorema de la función inversa. Aquí el teorema de la función inversa. Teorema de la función inversa también. Sí. Sí. Sí, hay que trabajar con la versión para varias variables, porque aquí tenemos 6 variables en principio. Tenemos U, V, W, X, Y, Z. Y lo que se pide es definir U, V y W como funciones de las otras, de la X y la Z. Entonces aquí tengo que aplicar esa versión mayor del teorema. Sí, podríamos hacerlo por no explicarlo porque es súper interesante. Vale. Pero para tener un poco de idea. Vale, lo voy a dejar por aquí. Del apartado B. Del 4, dime. ¿Por qué el 6 es simplemente? Pues, no comprendí. Aquí. Es distinto de 0 porque estamos... No, pero es distinto de 0 porque aquí, cuando calculamos la derivada parcial respecto a X, yo he obtenido esa expresión, ese producto. Y tengo un producto de 2 cosas igual a 2. Entonces, como el producto de 2 cosas vale 2, ninguna de las 2 puede ser 0. Entonces, eso ya me garantiza que en el punto que estoy calculando es distinto de 0. Entonces, lo que hice es aplicarlo abajo. Ya sabía de antes que es distinto de 0. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo empezamos, por lo menos una idea de cómo hacer el 9. Entonces, ahí tenemos 3 funciones. Tenemos una F1 de toda la variable. Y yo puedo meterla en el orden que me dé la gana. Entonces voy a ponerla como X, Y. El problema ya me dice como que X, Y, Z, U, V y W igual a 0, V y W en ese orden. Vale. Tengo una pregunta por aquí, creo. Vale, sí, tengo que cambiarla. Gracias. Compartir cámara. Vale.
Pero, bueno, solo lo dejo aquí para que. Entonces, bueno, yo voy a llamar, esa va a ser lo que voy a llamar de U más V más W menos Z. Voy a coger una F2, X, Y, Z, U, V, W, igual a U cuadrado, X, Y, Z. Espera. Espera, me está diciendo lo que está ahí. U, V cuadrado, más W cuadrado, menos F1, U más V más W, menos Z. Menos Z aquí. Y aquí U cuadrado más V cuadrado, más W cuadrado, menos Y. Y la última, ¿dónde? Esa. Ah, es una X. Vale. Vale, ahora tenemos X, Y, Z, U, V, W, igual a U cuadrado más V cubo más, vale. U cubo más V cubo más W cubo y menos Z. Aquí sí es Z. Vale, yo tengo esas tres cosas y todas son iguales a 0. Y lo que me pide el problema, y me da un punto que es el... Quiere que yo estudie en el punto 12, 8, 1, 2, menos 1. Bueno, creo que es el ejercicio 9. 2, 6, 8, 1, 2 y menos 1. Y me pide comprobar que el punto está en el dominio, bueno, ver que puedo definir el UVW como funciones implícitas de X y Z, comprobar que ese punto está en el dominio y calcular las derivadas, algunas de las derivadas parciales en el punto 2, 6, 8, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte, lo que queremos es que tenemos varias ecuaciones, S igual a 0, S igual a 0 y S igual a 0, y bueno, la parte fácil es ver que el punto está en el dominio. Entonces sería hacer cuenta, entonces a ver si está por aquí. Eso sería, bueno, eso sería 2. El I no tengo nada por aquí, Z tampoco, entonces sería 2, y aquí sería 1 más 2. 1 más 2 con menos 1, 2 menos 2 sería 0, entonces funciona para la primera. Para la segunda, aquí tengo 1 más 4 más 1, tengo 6, menos I menos 6 vale 0, y bueno, la última me sale 1 cuadrado, me sale 1, aquí 1, no, aquí menos 1, entonces esos dos se cancelan, me quedo con 8, menos la Z que vale 8, entonces ese punto sí está en el, cumple todo lo que tiene que cumplir. Voy a llamar ese punto de P. Entonces, bueno, por lo menos, si yo construyo una función grandota, f de R6 en R3, mira que tengo una función que empieza en R6, porque tengo 6 variables, y me escupe 3 cosas. Me escupe f de 1, f de 2 y f de 3. Entonces tengo una función de R6 en R3. Esa es la que voy a llamar de f. ¿Y quién va a ser f? Bueno, va a ser la función que coge x, y, z, u, w, v y w, y me escupe f1 de todo ello, f2 y f3. Cada uno aquí sus correspondientes coordenadas. Entonces lo que quiero es ver si puedo escribir u, v y w como función de las otras. Entonces tengo que, bueno, ahora voy a borrar aquí para tener espacio, pero esa es la función, cojo esa variable, meto aquí y me sale en R3.
Entonces, ¿qué tengo que ver? Es aplicar el teorema. Pero ahora la versión grandota. Tengo que estudiar la matriz jacobiana de esa aplicación. La verdad es que no me hace falta estudiar toda la matriz jacobiana. Lo que tengo que ver es estudiar una parte de ella. Tiene que ser una subparte, tiene que ser invertible. Voy a elegir una matriz aquí que me va a aparecer de R3 en R3 y esa tiene que ser derivable. Pero bueno, como ya estoy aquí, miramos la matriz jacobiana de esa función grandota. Entonces miramos la matriz en un punto, bueno, en un punto genérico X, Y, Z, U, V, W, y miramos a esa matriz jacobiana. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, aquí me eleva F1, F2 y F3. ¿Quién va a ser la matriz jacobiana? Entonces tengo que derivar cada una de esas componentes respecto a cada una de las variables. Entonces, vamos a meter por aquí. Como estoy de R6 en R3, voy a tener una matriz con 3 filas y 6 columnas. Entonces vamos a calcular primero esa, la derivada de F1. Aquí voy a poner la fila. Esa primera fila va a ser el gradiente de F1, la segunda fila el gradiente de F2 y la tercera fila el gradiente de F3. ¿Vale? Bien por ahí los que están online. Vale, perfecto. Entonces, vamos a derivar. Cojo la F1 respecto a X, me sale menos 1. Respecto a Y vale 0, respecto a Z vale 0. Entonces 0, 0. Respecto a U, tengo 1 respecto a V. Tengo 1 respecto a W, vale 1. Ahora, la segunda, respecto a Y, a X me sale 0. Respecto a Y me sale menos 1. Y respecto a Z sale 0. Y ahora respecto a U me sale 2U, respecto a V me sale 2V, y respecto a W me sale 2W. Y la última, respecto a X 0, respecto a Y vale 0, respecto a Z menos 1, respecto a U tengo 3U cuadrado, respecto a V tengo 3V cuadrado, y respecto a W 3W cuadrado. Entonces tenemos la matriz jacobiana. Y bueno, ¿qué queremos? Lo que queremos es ver si la variable es así, escribir la Z, la U y la W como función de las otras variables. Déjame meter el enunciado por aquí para que yo lo vea. Comprobar que está en el nombre. Entonces ahora yo tengo que estudiar propiedades de esa matriz. A ver si yo tengo aquí. Déjame ver. Para que vosotros veáis eso que estábamos hablando por ahí. A ver, espera, voy a cambiar y ponerlo aquí. ¿Dónde está? Está aquí, segundo cuatrimestre. La parte de teoría. Eso es lo que tú me has enseñado ahí, voy a meterlo por aquí. Pero mejor bajarlo.
Sí, no, pero es que quiero meterlo aquí para que todo veamos. Así, bueno, os comento que estamos haciendo aquí. Pero quiero cerrar eso por aquí y aquí abrirlo con el, no ese, con ese. Abrir con el A2. Vale. Bueno, la versión del teorema que vamos a ver si estamos. Diferenciación de funciones, no es esa. Es el tema 7, yo he metido el 6. Tema 7. Bla, bla, bla. Ahora sí. Ahora sí. Abrir con el A2. Entonces, y voy a meterlo. ¿Dónde estoy? Aquí. Voy a meter eso por aquí. Vale, lo que vamos a aplicar es esa versión grandota del teorema. Que está, ¿dónde empieza? Quiero ver dónde empieza. Sería esa versión grandota que está por aquí. O sea, tenemos varias funciones, que es lo que tenemos por ahí. Tenemos un montón de funciones. Tenemos una función de R6 en R3, porque tenemos 3 ecuaciones. Por eso me aparece aquí, donde me aparece aquí, Rn más m. Yo tengo n igual a 3, m igual a 3 y m vale 3. Por eso tengo una función de R6 en R3. Bueno, el abierto U que tengo es todo R6, porque esa función está bien definida en todo R6. Y bueno, ese 0 vectorial, por eso tengo 3 igualdades en mi expresión, lo que tenía en la pizarra. Cada una de las ecuaciones vale 0, entonces yo tengo la expresión f de x, y. Y aquí lo que se está llamando un vector x y un vector y son las 3 primeras coordenadas, por ejemplo en nuestro caso, x, y, z, y aquí tengo otro vector y que va a ser uv y w, son 2 vectores. Tengo aquí una ecuación vectorial, que es lo que teníamos ahí en la pizarra. Y bueno, esto todo para que veamos que estamos en las condiciones del teorema. Tengo U abierto, bien, mi abierto es el R6. Tengo las ecuaciones aquí, ya les he dado nombre y todo. Y ahora vamos a ver, tenemos que ver qué cosas funcionan de lo que está por aquí. La primera cosa ya hemos visto que funciona, que era ver la más importante. Si el punto no está donde tiene que estar, entonces elegimos el punto del 2, 6, 8, 1, 2 y menos 1, que aquí se llama AB, y lo metimos allí, sí funciona, cumple todas las 3 ecuaciones, está donde tiene que estar. Ahora, la parte importante para ver que las cosas funcionan es esa. Sí, cumple que todas las ecuaciones cumple todas. Porque si no cumpliera, no podríamos trabajar con ese punto. Entonces ahora, la parte más importante, la más difícil es ver el determinante. Pero no es cualquier determinante. Porque yo lo que quiero es calcular la derivada. Yo quiero ver que la variable, a ver si está escrita aquí en algún sitio. En nuestro problema, como tenemos x, y, z y u, v y w, y el problema me pide para que yo escriba u, v y w como funciones de x, y, z, yo tengo que estudiar ese determinante, bueno, con respecto a las variables que me interesan escribir como funciones de las otras. O sea, yo tengo que ver qué pasa con el determinante, el subdeterminante allí, en el caso de la función respecto a u, w y u. Y bueno, en el orden que estamos, u, v y w. Entonces, antes que yo vuelva a la pizarra, yo tengo que estudiar el subdeterminante con respecto a las variables que me interesan escribir como función de las otras. Porque, por ejemplo, si hacemos una analogía para el caso que teníamos, los ejercicios que teníamos, yo quería escribir y como función de x. Entonces, lo que me interesaba era que la derivada parcial de la función respecto a y fuera distinta de 0.
porque era la función que yo quería escribir como en función de las otras variables. Entonces, con esa analogía, como yo quiero escribir v y w en función de x, y z, yo necesito que la matriz que contenga todas esas tres variables, el determinante de ella sea distinto de 0. Entonces, eso que lo que pide aquí. Entonces, eso que vamos a verificar ahora. Entonces, vamos a volver aquí a la pizarra. ¿Dónde está la cámara? Entonces, el determinante que me interesa estudiar es ese. Si ese determinante es distinto de 0, los puntos para los cuales ese determinante es distinto de 0 son los puntos que me garantizan que puedo trabajar en el problema. Entonces, si miramos el problema, ¿dónde está el problema? Aquí. El problema lo que me pedía era comprobar que ese punto estaba por allí, pero me da igual porque lo que me pide primero es determinar el dominio en que se puede asegurar que el sistema que define las funciones u, v y w como funciones implícitas de x y z. Entonces, ¿quién va a ser el dominio que me pide el problema? Yo necesito que el determinante de esa matriz, bueno, si le llamo esa matriz, es lo que se suele llamar la derivada parcial, el determinante jacobiano de f, creo que se pone, en nuestro caso le llamamos f1, sería f1, f2, f3, respecto a u, v y w, sí, bueno, sería el determinante de esa matriz, tiene que ser distinto de 0. Entonces, de aquí yo no voy a hacer las cuentas, porque tengo que calcular el determinante, le puedo hacer, pero lo que vosotros tenéis que hacer en ese problema ahora es calcular ese determinante y ver cuándo es distinto de 0. Porque esa parte corresponde a la variable u, v y z. Cuando calculamos las derivadas parciales, esa columna son las derivadas parciales respecto a x, esa respecto a y, esa respecto a z. Y ahora esa respecto a u, esa respecto a v y esa respecto a z. Entonces, como yo quiero escribir u, v y aquí w, u, v y w respecto a esas variables, yo tengo que mirar a esa matriz. Por ejemplo, si yo quisiera al revés, si yo quisiera ver cuándo puedo escribir x, y z como función de esa, no tenía mucho que pensar, porque esa matriz aquí es invertible. Yo tenía que mirar a esa, es invertible, fácil. Pero el problema me pide cuándo puedo ver esas funciones esas variables como funciones de esa. Entonces yo tengo que mirar esa matriz, calculo su determinante y veo cuándo es distinta de 0. Cuando es distinta de 0, es como creo que el apartado que hicimos el 2b, el 3, el que tenía un b. Cuando ese determinante es distinto de 0, yo veo cuándo es distinto de 0 y digo, bueno, cuando es distinto de 0, en los puntos tal y tal y tal, el teorema de la función implícita me garantiza que sí puedo hacerlo. ¿Cuándo no es distinto de 0? No lo sé. Entonces, la parte difícil del problema es esa, calcular ese determinante y ver cuándo es distinto de 0. Una vez que lo vemos cuando es distinto de 0, ya con eso contesto la primera parte del problema, que es esa, de cuando el conjunto en el cual se define como función implícita. Ahora, la otra parte ya la hicimos, comprobar que el punto está en el dominio. Y la última parte es calcular las derivadas parciales. Algunas nos pide para calcular la derivada parcial de u respecto a x, algunas de esas cosas. Para calcular esa derivada parcial, lo que tengo que hacer es aplicar aquí la fórmula con la matriz inversa, el determinante, esa que aparece aquí en algún sitio. Pero primero yo tengo que hacer las cuentas y calcular, pero la fórmula, eso no me interesa. Eso que está por aquí. Aquí me aparece una expresión grandota con determinante y un montón de cosas.
Pero, bueno, eso sería en teoría. La teoría, si yo supongamos que fuera un problema teórico y todo. Pero no es un problema tan teórico así, es un problema concreto. Entonces, bueno, esa parte es esa. Tengo que calcular ese determinante y veo los puntos. Ahora, la otra parte, una vez que yo encuentro los puntos donde puedo, y el problema también me pide ver que, bueno, si metiéramos el punto ese que está en el problema en esa matriz, tendríamos que ver que las cosas funcionan bien. Pero una vez que yo sé que cuando puedo, y yo he borrado la tercera, aquí era 0, F3, X, Y, Z, U, V, W, igual, bueno, aquí era A cubo, V al cubo más W al cubo menos Z. Una vez que yo sé eso, que yo sé que el punto está por aquí, satisface todo, yo puedo hacer las derivadas parciales como hicimos en los otros problemas. Si yo quiero, por ejemplo, lo que me interesa en el problema, ¿dónde está el problema? Me interesa calcular la derivada de U con respecto a X. Yo puedo mirar a una de esas expresiones e intentar ver si, al revés de estar, puede ser que me salga, no estoy diciendo que salga, pero yo puedo derivar esas expresiones respecto a X, respecto a las variables que me interesa, que ya tenía, y hacer cuenta, metiendo los puntos, y a ver si con eso encuentro ecuaciones que me aparezcan las cosas. Por ejemplo, si derivo la primera, esa expresión con respecto a X, me sale la derivada de U respecto a X en el punto, bueno, X y Z, más la derivada de W respecto a X en el punto X y Z, más la derivada de W respecto a X en el punto X y Z. Como tengo igual a 0, aquí me saldría menos 1 igual a 0. Bueno, y puedo poner eso igual a 1. Y si hago las otras derivadas parciales, me sale un montón de ecuaciones y me quedo con un sistema lineal. Con ello resuelvo el sistema y encuentro las derivadas parciales que yo quiero. Al final es eso que dice el teorema, el enunciado grandote que me da cada una de esas derivadas parciales y me dice, bueno, se escribe como un cociente de determinante y todo. Aparece porque me aparece ese sistema lineal y por eso aparece un determinante porque tengo que resolverlo. Pero muchas veces es más fácil hacer las cuentas así que tener que estar pensando en el determinante y todo. Pero es eso que tengo que hacer. Meter los números por aquí, hacer las cuentas, calculo esas derivadas parciales, después las otras y voy a escribir un sistema lineal y ya está. Entonces, D sub 1 y U sub 1 significa la derivada de U con respecto a... Sí, esa es una notación. Cuando escribo D sub 1 de U, quiere decir que estoy derivando U respecto a su primera variable. Como U es una función de X, Y y Z, estoy derivando U respecto a su primera variable que es X. Entonces, eso es lo mismo que derivar U respecto a X. Y, Pues D sub 2 sería U con respecto a Y. sí, sería U con respecto a Y, eso. Es una notación porque, bueno, ni siempre voy a escribir las cosas con respecto a Y o respecto a X. Mi variable podría ser otras cosas. Por eso sí escribe el 1, 2 y 3 para indicar dónde está su variable. ¿Vale? Después intentar hacerlo y vosotros me decís cómo sale. A ver. Cambio por aquí. Bien por ahí vosotros que están online. Muy aburrido. Vosotros tenéis suerte que está a casa, poder estar mirando la tele, viendo otras cosas. Las dos que están aquí están jodidas. Sí, tengo dos personas aquí. Sí, ya ha pasado. No, yo personalmente, bueno, yo voy, ya era todo lo que tenía para hablar hoy, entonces voy a